Saludos amigos, fue un jesuita español, Pedro Páez, quien descubrió las fuentes del Nilo Azul 152 años antes que el escocés James Bruce, a quien durante mucho tiempo se ha atribuido tal hallazgo. Sin duda el descubrimiento fue importante en sí mismo, pero la propia vida de Pedro Páez, lo que hizo a caballo de los siglos XVI y XVII en el entonces prácticamente desconocido imperio de Etiopía, y su odisea para llegar hasta allí son historias realmente fascinantes, sobre todo si se tiene en cuenta cómo era el mundo hace 500 años y el coraje personal que debían tener quienes emprendían una aventura como la que culminó Pedro Páez, natural, por cierto, de la localidad madrileña de Olmeda de las Fuentes. Con su alcalde actual vamos a hablar porque está empeñado en llevar a cabo un bonito proyecto para que quien tanto olvido tuvo sea definitivamente recordado. Y hablaremos también de otra aventura, la que ha llevado a una revista española de divulgación histórica, Historia y Vida, a alcanzar sus primeros 50 años de existencia. Hablamos enseguida con su directora, con Isabel Margarit, para que nos evoque la aventura de esta revista que nació aquel prodigioso 1968, en aquella España todavía en dictadura. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10:05 de la mañana. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias. Miguel Ángel Alonso es el alcalde de la localidad madrileña de Olmedo de las Fuentes, que quiere honrar la memoria y la vida de uno de los vecinos más ilustres de esta localidad, de toda la historia de Olmeda, un auténtico aventurero, erudito y descubridor, todo esto a la vez, injustamente olvidado sin duda durante décadas y décadas, donde durante mucho tiempo se decía que fue el escocés James Bruce, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, pone ya, o debe poner, que fue un español jesuita 152 años antes que el escocés quien descubrió y describió ese mítico confín del Cuerno Oriental de África. Las propias rencillas de los jesuitas portugueses y españoles, en un momento en el que España y Portugal estuvieron unidos y poco después separados, entre el siglo XVI y el XVII, fue lo que propició ese olvido y quizás ese ocultamiento de los hallazgos del propio Pedro Páez. Estamos ahora mismo ya en contacto con la propia localidad de Olmeda, con su alcalde, Miguel Ángel Alonso. Muy buenos días. Buenos días. Empecemos quizás por el principio de toda esta historia. ¿Quién fue Pedro Páez? Bueno, Pedro Páez fue un gran desconocido, un aventurero, un jesuita que vivió en un momento histórico coincidiendo con la unificación de España y Portugal, con un interés muy fuerte de Felipe II que se pudiera conquistar los países de África para evitar la expansión turca, y bueno, y coincidió en el tiempo y se metió a jesuita y fue a parar a Etiopía, y entonces ahí verdaderamente pasó una serie de problemas increíbles, ¿no? Estuvo 7 años en cautividad, fue uno de los primeros europeos que atravesó el Yemen del Sur, el Adramut, la famosa habitación vacía, uno de los primeros también que probó el café. Los árabes se lo daban, y él lo explica así como queriendo, como si fuera vino, pero un vino caliente, ¿no? El caúa. En fin, después de 7 años de cautividad vuelve, y en su segunda intentona es cuando ya llega a Etiopía. Entonces, está 19 años en Etiopía, convierte a la religión católica a 2 emperadores, y de uno de ellos, de Susinio, se hace amigo personal. Susinio lo quiere llevar a todos los sitios, y en una de esas campañas que hace, pues descubre a 100 kilómetros al sur del lago Tana el nacimiento de las fuentes del Nilo Azul. Vamos entonces por partes. Pedro Páez nació en la localidad de la que usted es ahora mismo alcalde, Olmeda de las Fuentes, exactamente sí. Cuando esta villa se independizó también de Alcalá de Henares. ¿Se sabe cuánto tiempo vivió allí antes de viajar a la ciudad lusa de Coimbra para estudiar en su universidad, coincidiendo precisamente con la unificación por aquella época de España y Portugal? Bueno, él está 16 años en Olmeda y Alcalá, estudiando también en Alcalá. Pronto ingresó en la Compañía de Jesús, y en un momento en el que la corona española, como usted ya ha subrayado, Felipe II en concreto, pues trataba de frenar sobre todo la expansión musulmana en África. Sí. Pedro Páez viajó primero a Goa,
que es donde estaba pues la principal base de los jesuitas en la India, para viajar desde allí hacia el Cuerno de África, hacia Etiopía, ¿verdad? Así fue, así fue. Cuando nace Páez, la Olmeda se llama Olmeda, y a los 12 años, ya en las relaciones topográficas de Felipe II, aparece con el apellido de la Cebolla, y luego ya en 1954 aparece el apellido de las Fuentes. Habíamos dejado a Pedro Páez saliendo desde la ciudad de Goa hacia Etiopía. Aquel fue un periplo cargado de auténticas calamidades y aventuras, en el que a Páez y también a su acompañante se les llegó a dar por muertos. Sí, se les dio por muertos, y bueno, estuvieron verdaderamente en galeras, atravesaron, como he dicho antes, el terrible desierto del Adramú, comiendo solamente saltamontes, con la sequedad que tiene el desierto, y encima ese tipo de alimentación. Yemen del Sur. Sabes que esa zona, lo he dicho antes, la habitación o el cuarto vacío, es un cuarto de Yemen que no tiene nada, por eso se le conoce con esa expresión. Y no estaban muertos, lo que fueron era capturados, hasta que Felipe II ordenó pagar su rescate. Efectivamente, es decir, pagó 500 coronas de oro por cada uno de los dos, y por fin fueron liberados y volvieron otra vez a Goa. Como por efecto de este periplo, Antonio de Montserrat, que ya era bastante mayor que Páez, que era su acompañante, muere. Y entonces ya en su segundo intento, en 1603, de entrar a Etiopía, ya lo consigue. Pero hay que tener en cuenta que entonces, en esos 7 años, porque Páez tenía una habilidad tremenda para los idiomas, aprende el persa, el armenio, el chino, una serie de idiomas, bueno, por supuesto el árabe, y ya con el dominio de los idiomas consigue entrar perfectamente allí. Es decir, con 39 años llega a Etiopía. Salió de Lisboa con 24, es decir, le cuesta 15 años entrar en Etiopía, que ya es decir. Lo que impresiona además es que a partir de su llegada efectiva a Etiopía, aquel español, aquel jesuita, convenció prontísimo al emperador etíope, y hay que situarse en aquella época y en aquel lugar para que implantara en su pueblo la fe católica. No lo consiguió en su primer intento, porque los etíopes prefirieron derrocar a su emperador entonces antes que cambiar de fe. Sí, bueno, pero Zarengel, que es ese emperador, pese a que Pedro Páez no estaba a favor de actuar tan rápidamente, se empeñó y se convirtió él a la religión católica, pero como consecuencia de ello hubo un derrocamiento y un conflicto, y en 1607 ya se estableció Susinios, el segundo emperador. Y ya con ese nuevo emperador etíope, Susinios, toda aquella zona, en efecto, se convirtió al catolicismo. Con él, Pedro Páez descubrió, pues quizás el hecho más relevante, por el que más se le recuerda, el descubrimiento de esas fuentes del Nilo Azul. 152 años antes, por cierto, de que el explorador escocés James Bruce se atribuyera personalmente ese descubrimiento. Efectivamente, es decir, es que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, Pedro Páez escribe una historia de Etiopía donde relata cómo vio las fuentes y las describe, pero el libro de Pedro Páez no se publicó hasta 300 años después, y eso es lo que facilita que Bruce pues se adjudicara el descubrimiento. El problema eran los portugueses. Una vez que muere Pedro Páez y se queda su obra... Probablemente de malaria, quizá, ¿no? Sí, posiblemente de malaria. Pero su obra, se quedan 2 ejemplares, uno se queda en Roma y otro va a Braga. Pero los jesuitas portugueses no les parecía bien que fuera un español el que publicara la obra, la historia de Etiopía. Y empiezan a falsificar, pues Jerónimo Lobo, Manuel Almeida, empezaron a a suprimir cosas de un borrador de Páez y empezaron a editar sus historias de Etiopía, pero no la de Páez. La de Páez vendría, como he dicho antes, unos 300 años después. Hay que tener en cuenta también que en 1640
ya se produce la independencia de Portugal y entonces el español cae en picado todavía más. Por entonces, para 1640, Pedro Páez ya había muerto, murió en 1622. Eso es. Y yace en alguna tumba ignorada ahora mismo sobre una colina que domina las fuentes del Nilo Azul. Usted trata ahora de que la figura de Pedro Páez tenga continuidad, dedicándole un edificio en el centro de su pueblo, Olmeda de las Fuentes. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, ese proyecto ya está aprobado y entonces está en licitación. Yo espero que en un mes o así se empiece a construir. ¿Qué contenido tendrá? Bueno, Olmeda tiene dos puntos importantes. Uno es la figura de Pedro Páez y otra es que es el pueblo de los pintores. A partir de los años 60 vinieron una serie de pintores que se establecieron en Olmeda y entonces, bueno, se le ha conocido como el pueblo de los pintores. Entonces lo que pretendemos es hacer una sala de exposiciones permanente que llevará el nombre del primer pintor que estuvo aquí, que fue Álvaro Delgado Ramos, y el edificio en sí que será el edificio Pedro Páez. Pues es un proyecto sin duda bonito. Por cierto, el pasado fin de semana se ha vuelto a recordar en Olmeda la figura de Pedro Páez con un menú que resumió de alguna manera los escenarios de su propio descubrimiento y también de su tarea pastoral en Etiopía. Nosotros hicimos una fiesta donde había un mercadillo etíope, donde se hizo la ceremonia del café muy típica en Etiopía. Del café porque él fue el primer europeo que probó el café. Bueno, uno de los primeros, por lo menos el que escribió sobre ello, ¿no? Entonces estuvo también el cónsul de Etiopía en España. En fin, fue un acto cuyo objetivo era abrir las puertas al año del aniversario. Se van a ir haciendo una serie de actos a lo largo del año, siempre recordando a Pedro Páez. Miguel Ángel Alonso, alcalde de Olmeda, notable sin duda esta figura de Pedro Páez que usted reivindica 4 siglos después de descubrir nada menos que las fuentes del Nilo, el sueño de tantas y tantas figuras ilustres de la antigüedad. Enhorabuena por este trabajo que está ahora mismo en marcha. Muchísimas gracias por su colaboración. Muy buenos días. Gracias a vosotros por ayudar a que se publicite más.